Muy buenas tardes, estimados tutor y compañeros. Mi nombre es Elsa Marín y vamos entonces a presentar el trabajo para esta fase colaborativa. Eh, Vamos entonces primero con la introducción. El anterior trabajo nos muestra la importancia de la ética en el entorno estudiantil y la vida diaria. Esto nos lleva a generar pensamientos y análisis sobre la cultura, que lleva también a grandes discusiones sobre la humanidad científica y humanista, la dificultad de aplicar parámetros para medir la calidad de las investigaciones en humanidades y la posibilidad de ser morales o inmorales, pero nunca amorales. Es la base, una vida en su profundidad ética deberá preocuparse por forjar un carácter virtuoso de deliberar en búsqueda de lo justo. Aquí tenemos entonces la plantilla de la información de la tarea 2 sobre la lectura de Sánchez, Ética y Política, de la página 10 a la 19. Dice que señale la problemática principal del artículo. Dice que el autor nos introduce a una relación de moral y política, estando según estrechamente relacionada, direccionando o haciendo énfasis en la política izquierdista, dando contextualización histórica de la misma y tomando ejemplos del modelo histórico mexicano. Eh, Señale los principales argumentos que sostienen la problemática principal del artículo video y procura expresar sus interpretaciones en mínimo 2 párrafos, donde se evidencia con claridad los conceptos e ideas principales que expresa el autor. El autor aquí realiza una descripción política y de las tradiciones izquierdista y derecha que hemos visto a lo largo de la historia, mencionando las características de cada una y haciendo un profundo énfasis en la izquierda. El autor nos muestra gran devaluación de los partidos políticos, pues que se están desviando de los intereses iniciales, de buscar el bien común, y se encajan en ciertos modos en corrupción y buscar intereses individuales y no colectivos. El autor describe 2 palabras, política, la cual define como actividad práctica de un conjunto de personas que se agrupan para mantener, transformar o reformar el poder vigente hacia los ciertos objetivos, y la moral, que es la regulación normativa de los individuos consigo mismos y con la sociedad, llevando a cabo una normatividad con el fin de armonizar las sociedades. Además, hace énfasis en la justicia social como punto indispensable y objetivo principal de la política izquierdista. Nos refiere que para la política de tendencia izquierda es fundamental que la riqueza esté en manos de todo el pueblo y no concentrada en unos pocos. El autor muestra un grupo perteneciente al gobierno mexicano llamado zapatista, caracterizado por fuertes fundamentos morales y que busca siempre el bienestar común. Por último, nos muestra unos postulados de Rawls, el cual le da una importancia moral en la política. Luego sigue la casilla donde se muestra de manera crítica las conclusiones a las que llega el autor en el artículo. El principal objetivo del autor es enseñarnos la importancia de la política y la moral y cómo estos actúan para con ello y buscar siempre un bien común, pero nos enfatiza en la política izquierdista, que para mi concepto señala como la mejor para buscar justicia social en una sociedad donde los valores están enmarcados por el individualismo, en donde también la política se encuentra desvalorizada, pues vemos que cada vez más gente busca liberarse de los partidos tradicionales que nos han sometido a lo largo del tiempo y que por buscar intereses particulares nos han dejado de la principio fundamental de la política, el cual según el autor busca ejercer poder de una manera positiva para un bien común. Del La lectura de Cortina de la aparofobia del miedo a las personas pobres, tenemos entonces que debemos señalar la problemática principal del artículo. El concepto de aporofobia, la problemática principal, el cual la autora incluyó para diferenciar esta actitud de la xenofobia, que solo se refiere al rechazo al extranjero, y del racismo, que es la discriminación por grupos étnicos. La diferencia entre aporofobia y xenofobia o racismo es que socialmente no se discriminan ni se marginan a personas inmigrantes o miembros de otras etnias cuando estas personas tienen patrimonio,
recursos económicos y o relevancia social y mediática. Es más, pues es en resumen lo que estos tres conceptos quieren dar a entender. Luego señale los principales argumentos que sostienen la problemática principal. Dice lo primero que la filósofa Adela Cortina hace en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre, es tratar de definir muy bien cuál es el tema que se quiere iluminar. Una fobia, sí, pero no una fobia difusa que se entremezcla con las inseguridades subjetivas, sino una actitud bien perfilada que se presenta envuelta muchas veces en razones justificadas y en diversas manifestaciones de rechazo, como la xenofobia, por ejemplo, que en el fondo, según la autora, tiene como trasfondo un rechazo ancestral del ser humano, ha tenido siempre por la figura del pobre. Una de las aportaciones más importantes del texto, aparte del propio concepto de aporofobia, es el de análisis que la autora hace de los discursos de odio desde una perspectiva que huye de lo prácticamente correcto a estos discursos que pertenecen obviamente a distinto grado, dando las amenazas brutales y las acciones de los terroristas islamitas que atentaron contra Charlie Hebdo, como las viñetas agresivas o de mal gusto de esa misma publicación, un discurso de odio que afecta en gran medida, como devela la autora, a los últimos de la sociedad. Luego, para la manera crítica de las conclusiones que llega el autor en su video, quiere darnos a comprender una palabra llamada aporofobia, y es que con ella podemos determinar las razones por las cuales se rechaza a alguien por ser pobre. Hablamos de los inmigrantes, que no son solamente rechazados por xenofobia, sino también por aporofobia, ya que ellos vienen en busca de oportunidades. Por ende, son algunas veces ultrajados por el hecho de no tener dinero. En cambio, si se llega a un extranjero con dinero, pues bien, es bien atendido, recibido en el país, y no se trata por la calidad de persona, sino por la cantidad de dinero. Luego tenemos el documento de Calvo, Economía Civil, desde una ética de la razón cordial. De acuerdo con el autor, el artículo Economía Civil surge para ofrecer un modelo económico capaz de dar respuesta a las necesidades de la sociedad del momento, o sea que busque que la sociedad sea más justa y feliz, y menciona que el comercio ofrece las condiciones necesarias para que las personas puedan satisfacer sus necesidades, desarrollar una vida plenamente humana, más que todo porque obliga a fomentar la paz y la libertad entre personas, sociedades y naciones. De acuerdo con este artículo, se resalta a Genovesi con su enfoque civil de economía alrededor de los 6 conceptos fundamentales: comercio, interés, confianza, civilidad, reciprocidad y felicidad. Para la edad contemporánea, el escritor trae el estudio, el enfoque de la economía civil parte de una idea central. Tras los problemas económicos actuales, subyace la despreocupación de la teoría económica por la dimensión relacional del ser humano. El enfoque desarrollado por Bruni y Samagni subyace de la idea del camino de complementación y reforzamiento entre eficiencia, equidad y reciprocidad entre mercado, Estado y sociedad civil, siendo este camino una condición de posibilidad para una economía más humana y civilizadora, capaz de fortalecer el vínculo social y generar la confianza generalizada que permita el correcto funcionamiento de las tres esferas. El enfoque contemporáneo de economía civil tiene la idea de generar y potenciar espacios de relacionabilidad en la actividad económica como mecanismo válido para humanizarla, para devolverle el carácter civilizador de antaño, y representa, a mi juicio, una propuesta ciertamente interesante. Se concluye en el artículo que la economía civil debe llevarse por una idea de justicia que, orientada por la razón cordial, logra conciliar la búsqueda de lo justo, el reconocimiento de la dignidad humana, y a través del vínculo comunicativo con la búsqueda de la vida buena, el reconocimiento de la capacidad humana de sentir, de emocionarse, de amar o apreciar al otro en justa medida a través de un vínculo afectivo. Además es de entender que una ética de la razón cordial que se sustenta sobre el reconocimiento cordial
basado no solo en lo justo y no solo en la empatía por el otro, sino en ambos momentos. Tenemos entonces el texto de La ética 3D, virtud, justicia y sostenibilidad de Vallais Francois. La idea del autor es propender por una responsabilidad social, la cual debe ser transformadora, articulada con las políticas públicas, con el fin de consolidar el cambio, ya que el liberalismo ha muerto. Todos debemos proponernos desde donde estemos, debemos ponernos de acuerdo para encontrar una salida y para entrar en la ética de la sostenibilidad, ya que la verdadera crisis es la falta de ética. En cuanto a los conceptos, la responsabilidad social no consiste en hacer pequeños gestos para que las personas se sientan bien o para no afectar gravemente el medio ambiente, sino que el movimiento de la responsabilidad social no ha transformado nada porque las empresas no han asumido verdaderamente lo que les corresponde para tratar de devolver a la sociedad algo de lo que toman diario. Y el hecho es que la responsabilidad social se debe volver transformadora de los diferentes entornos y debe ser articulado con políticas públicas para que pueda tener impacto positivo sobre la sociedad y el entorno. En cuanto a las conclusiones, considero que si se pusiera en práctica esta ética de la cotidianidad y desde el Estado crearan políticas de gobierno pensando en toda la sociedad, cómo beneficiaría dichos programas a la situación de aislamiento grupal y cambiaría, todos nos encaminaríamos a buscar impactar de manera positiva nuestro entorno, dice Vallaes. Nadie puede ser exitoso en un camino que se hunde. Tenemos entonces del texto Filosofía y Diversidad Sexual, aportes para una lectura de la Constitución colombiana en clave de género. El autor nos hace un recorrido por el pensamiento antiguo del machismo, donde existían los derechos naturales e inalienables, en los cuales el hombre ingresa al estado civil, pero desde el inicio se mostró un sesgo sexista, ya que para ese tiempo solo los hombres tenían derechos en el estado de naturaleza y las mujeres estarían sujetas a la voluntad machista. El autor lleva a esta reflexión filosófica contemporánea buscando cuestionar la verdad sobre el sexo, mostrando así una precaria solidez y constante renovación. Esto es descrito en cada uno de los puntos tratados dentro de su artículo, como lo son abordar el reto del reconocimiento de la diversidad sexual, desde la evolución teórica y el papel de la verdad en el escenario de la sexualidad, visto desde la filosofía de Foucault, y el paradigmático de Dewey, el caso de transgenerismo, entre otros temas. El autor quiere lograr con este artículo articular aportes teóricos investigativos sobre la sexualidad, el tratamiento que el ordenamiento jurídico colombiano da a las sexualidades no normativas para intentar concluir que así como en el terreno conceptual es imposible asegurar que la sexualidad humana constituye un campo acabado de innovación, las normas jurídicas deben convertirse en puntos de apoyo al reconocimiento de la diversidad sexual con el fin de ser más incluyentes, verdaderamente pluralistas y justas. Además, nos concluye que al día de hoy la ciencia jurídica se enfrenta a un reto que desborda el estado de arte de la disciplina, pues la magnitud social del sufrimiento que padecen los miembros visibles u ocultos del colectivo LGTBI reclaman permanentemente la protección legal y la reflexión constitucional que aún es escasa. El derecho a la igualdad continuará siendo una entelequia de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política. El sexo se sigue concibiendo de forma naturalista y desconocedora del complejo proceso individual de formación de la sexualidad. En conclusión, que estamos tan cerca y tan lejos de una realidad ético-urbana que la sociedad ha optado por seguir en la indiferencia total, preocupándose únicamente por sobrevivir en un sistema que carece de las garantías para una vida digna en su mayoría. Se determina que la sociedad sigue arraigada en lo convencional y por ende sufrimos problemas éticos, morales y sociales frente a la comunidad LGTBI, ya que al día de hoy la ciencia jurídica se enfrenta a un reto que desborda el estado de arte de la disciplina. Reconocemos que a través de vínculos comunicativos y afectivos se logra conciliar una búsqueda de lo más justo por parte de la socioafectiva del hombre. Muchísimas gracias y feliz tarde.